Saludos y bienvenidos a Revive Nations Televisión. Es un gozo el tenerte aquí con nosotros. Si estás aquí es porque el Señor ha preparado este día para que seas transformado en una nueva temporada en tu vida. Mientras estás con nosotros, toma un momento para compartir este video con un ser querido. También queremos apreciar a todos aquellos que en el pasado han compartido este video y que también han tomado un momento para escribir un comentario antes de compartirlo. Es muy importante de que activamente publiquemos la palabra de Dios. Hemos sido tan bendecidos por la magnitud y la profundidad de la palabra de Dios. El domingo pasado, muchos de nosotros estuvimos tan emocionados por lo que fue traído a la luz, por lo que recibimos en nuestro espíritu, mientras estudiábamos sobre Pablo en el barco, mientras aprendíamos sobre el alma, mientras aprendíamos de que también los reyes magos recibieron ataques en sus sentidos y que eso los apartó de seguir esa luz que los llevaba a Jesús. Aún en el jardín, Eva en el jardín del Edén fue atacada. El enemigo siempre busca cualquier manera para apartarnos y nos lleva a la obsesión y la esclavitud. Y si estás aquí es porque estás siendo libertado mientras activamente escuchas no solo la palabra, pero el espíritu detrás de la palabra de Dios. Pueblo de Dios, yo sé que se han estado preparando desde el miércoles pasado para recibir esta palabra de Dios. Y ha llegado el momento. Este es el momento y con gran preparación, mientras han preparado en oración, usando los principios que hemos aprendido en el pasado. Yo creo que ahora hemos llegado al momento de poder de nuevo venir al lugar y escuchar la palabra de Dios. Ayúdame a dar la bienvenida al profeta Shaiju Matthew. Gracias, iglesia. Le queremos dar gracias a Dios por la gracia que es disponible hoy día. Queremos glorificarlo en anterior. Queremos tomar tiempo de agradecerlo de antemano. Donde quiera que estén, ayúdenme a adorar al Señor con un grito. Aplaudan sus manos a Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Le damos gracias a Dios por esta gracia. ¿Cómo estás, hombre de Dios? Muy bien, gracias, profeta. Profeta, el domingo pasado liberaste una palabra que todavía está vibrando. Y yo estaba pensando hoy día de que en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios en un momento recibían ese maná del cielo y ellos no solo lo comían de un día, pero lo volvían a comer día tras día. Y esta palabra es como ese maná. Queremos volver a estudiarlo y regresar y repetirlo. Yo estaba escuchando el testimonio de nuevo y dijiste algo, que cuando el enemigo nos trae tentación, él nos está tratando de vender una realidad falsa. No es la verdad. La verdad es lo que hay en el espíritu y que tenemos que aferrarnos a la información en el espíritu. Y yo estaba meditando en esto y al meditar comenzaba a ver varias áreas donde el enemigo me tenía atado, pero te doy gracias por esa palabra porque me ha dado libertad en varias áreas. Le damos gracias a Dios y espero que el pueblo esté preparado hoy día. La manera en la cual recibimos la palabra es algo que también se tiene que aprender. Y la manera como se recibe una palabra es algo que también se aprende. Porque dos personas pueden oír la misma palabra y a una persona no le hace nada, pero a la otra puede hacer de todo. Entonces la manera que recibimos la palabra es muy crítica. La misma palabra que estaba transformando vidas es la misma palabra que los fariseos estaban oyendo, pero lo único que ellos podían hacer era encontrar errores en ella. La misma
enseñanza del Señor Jesús transformaba a vidas. Y esa misma enseñanza, otros encontraban áreas para poder crucificar a Jesús. La manera en la cual recibimos la palabra, el arte de recibir una palabra tiene que ser desarrollada. Cuando meditaba sobre estas cosas la semana pasada, recordaba como cuando crecíamos, jugábamos con palos y estos eran nuestros juguetes. No teníamos el dinero para comprar juguetes caros como esta generación. Aún mis propios hijos. Teníamos una tableta antigua que no estábamos usando y se la regalamos. Y yo notaba la manera que ellos cuidaban de esto. Ellos no la valoran de verdad, no la manera que nosotros la valorábamos cuando recibíamos una tableta. Eras un hombre ya maduro cuando recibiste ese aparato y puedo ver la manera que tú lo cuidas de él. Muy diligente, la guardas en un cierto lugar. He visto que tienes un cierto lugar donde meterlo porque no quieres que se caiga y que se quiebre. Pero si les preguntas a estos niños, a ellos no les importa. Mis pequeños lo usan y lo tiran en el sofá, dicen ya terminé de jugar. Y yo lo llamaba y le dije, hey, espera un momento, ¿qué estás haciendo? Vos lo ves de esta manera porque no pagaste un precio por él. Y es la misma cosa con la palabra. No somos diligentes con esa palabra porque no has pagado un precio para recibir esa palabra. Y estás viendo esto en línea. La mitad de la audiencia está dentro del edificio. Y otra parte están viendo desde sus casas. Algunos están viendo desde una iglesia física, muchos locales. La manera en la cual recibes la palabra también es señal de tu madurez espiritual. Demuestra de que ahora no solo has aprendido cómo recibir el don, pero que también lo guardas. Esa es la señal de la madurez. En una audiencia de 100 personas podemos ver cuáles son las personas que demuestran diligencia. Vemos la manera que ellos se comportan. Vemos cómo algunos se distraen fácilmente si alguien camina. Vemos la manera que ellos se apartan de distracciones. Vemos la manera que ellos lo tratan. Entonces sabemos de que estamos tratando con una persona que tiene un entendimiento, que cuando la palabra de Dios viene a ellos, el Señor mismo está viniendo a ellos. Amén. El valor que ellos le dan a esa palabra. Ahora, quizás mis hijos no valoran una tableta porque no conocen el precio, pero si yo te diera un pedazo de papel, quizás oré por ese papel y te lo doy, o un pañuelo, así como el apóstol Pablo daba, la manera que tú lo cuidaras será más que la manera que ellos cuidan una tableta. Y quizás la tableta es 10,000 veces más cara que ese pedazo de papel. Pero como tú tienes ese entendimiento, tú cuidas ese simple pedazo de papel. No se trata de la diferencia en el precio, pero que ahora conoces el valor y de dónde está viniendo este papel. Si solo vas a cuidar algo porque es caro, hay ciertas cosas que no le podemos poner un precio.
no tienen valor. Sobrepasa todo precio. Si alguien te tira una piedra, quizás la vas a tirar, no la vas a guardar. La semana pasada oímos cierta noticia sobre un hombre en uno de los países asiáticos. Una piedra pequeña, un astro cayó en su terreno. Era un hombre pobre, pero ahora esa piedra, ese pedazo de piedra, ahora lo ha hecho un millonario, 21 millón de dólares. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el lugar en el cual vino esa piedra, el local de esa piedra. Cambió su vida. Sigue siendo una piedra. Quizás en el campo habían piedras más grandes, pero fue el local que importó. A veces cuando personas vienen para recibir una palabra, quizás están buscando una palabra profunda o una señal, pero lo que verdaderamente importa es el lugar en el cual está viniendo esta palabra. ¿Nació en el intelecto? ¿Nació en Wikipedia? ¿Fue robado de otra persona? ¿O viene del espacio? Un lugar desconocido. Eso es lo que hace algo sencillo ya no ser tan sencillo. Parece ser sencillo, pero ya no es algo sencillo. Quizás suena sencillo, pero ya no es tan sencillo. Hay cierta gracia. Y hoy día, por la gracia del Señor, los quiero introducir a esta gracia de nuevo. Espero de que sus espíritus estén preparados. Lo que he recibido, no sé cuánto podré compartir hoy día. Voy a esperar y veré los puntos que el Señor me permita tocar. Pero tengan la certeza de que si lo puedo compartir todo o no, aún la cantidad que reciban va a tener el peso de toda. Entonces comencemos. Vayamos al libro de Hechos, nuevamente, capítulo 27. Comencemos del versículo 23 hoy día. Hechos capítulo 27, versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Wow. Hubo un viaje, un camino, que el apóstol Pablo dijo que no deberíamos continuar, pero el centurión y el capitán decidieron ignorarlo porque había un viento suave que estaba soplando. Pero mientras continuaban hacia el mar, de repente vino otro viento del este que comenzó a soplar. Un viento que no estaba ahí antes. Comenzó a venir en contra de ese barco, con temor de que ahora iban a golpear ciertas piedras cerca de la isla. Ellos
dejaron ir el barco para que el viento lo llevara. Pero el siguiente problema fue de que también habían nubes oscuras que cubrían el cielo y causaban de que todas las estrellas se desaparecieran del cielo. Días no vieron el sol. En esta temporada, el apóstol Pablo específicamente dijo de que toda la esperanza se había perdido. Perdieron toda la esperanza. No sé si recuerdan que mientras los 30 días, durante ese mes de sembrar, yo les enseñaba acerca de 3 cosas que nunca debemos perder. 3 cosas que nunca debemos perder en la vida. La primera, no perder el balance en la vida. Fue la primera. El segundo punto fue no perder la vista de tu destino. Y el tercero, no pierdas tu esperanza en Cristo. Si recuerdan, para que un hijo de Dios tenga éxito, necesita los 3 puntos. No puede tener 2 y perder 1. No lo lograrán. Por ejemplo, en la vida del apóstol Pablo, su destino, su llamado, él sabía que Dios lo había llamado a hablar, a predicar el evangelio a César. Tenía que ir a Roma, no podía morir antes. La claridad que él tenía sobre el llamado de Dios, sobre su vida, esa claridad que él era llamado para alcanzar esa nación. En nuestro caso, el llamado a naciones, no solo una nación. Eso es lo que mantiene a un hijo de Dios, ese llamado. Pero si Satanás puede robar ese pensamiento, si Satanás puede hacerte pensar de que no va a ocurrir, que no sirves para nada, que traicionaste a tu maestro 3 veces, ahora es mejor que regreses a ser un pescador. Si él puede quitar tu mirada de ese llamado, él gana. O quizás, en el caso de Pablo, él todavía creía en su tarea. No había perdido la vista de su destino. Pero en este caso, él había perdido su equilibrio. Balance. 14 días. Perdimos la esperanza. Él dijo, perdimos, se incluía él mismo. Porque por cierto tiempo, casi 2 semanas, no tuvieron ninguna dirección. Ahora, él comenzó a perder la esperanza de vida, porque había perdido su equilibrio, había perdido ese balance en vida. Estudiemos esto de nuevo. El apóstol Pablo todavía tiene la esperanza en Cristo, todavía tiene la vista de su destino, pero había perdido su balance. Estaba mentalmente cansado y había perdido toda esperanza. Entonces él ya estaba pensando de que la muerte venía por él. Es por eso que tenemos que entender que estos 3 puntos son muy críticos. Cuando les di esta enseñanza sobre los 3 puntos, no sé si las personas pusieron atención, porque podemos ver estos 3 puntos en todo problema. Todo individuo, a través de la Biblia, si los estudiamos uno por uno, para que el enemigo derrote a una persona, él tiene que quitar uno de estos puntos.
Para que tú seas destruido, Él tiene que atacar una de estas tres cosas. Cuando hay un ataque que viene contra ti, espero de que hayas tomado notas para poder estudiar y preguntarte en cuál de estos tres puntos estoy siendo atacado. Sí, así es la manera de salir de eso. Muchos creyentes no son capaces de investigar y ver la área en la cual ellos están siendo atacados. Cuando ves que tu equilibrio está siendo atacado y cuando ves que los otros dos están intactos, los otros dos, tu memoria de las otras dos van a ser la ancla que te va a jalar hacia esa que habías perdido. Entonces, el hecho de que él tenía que ir a Roma, la aseguranza de que Cristo estaba con él, fue esa ancla que lo sacó de este ataque mental, el ataque en contra de su mente. Hijo de Dios, tienes que recordar de que cuando el enemigo ve que eres un creyente firmemente plantado, ahora no va a atacar tu fe. Él sabe, ella ama a Jesús demasiado. No puedo atacar su fe, pero voy a atacar su balance mental, balance en su alma. Voy a atacar sus emociones, su matrimonio, su mente. Voy a atacar y hacerla sentir que no tiene amor, que nadie la ama. Él es muy enfocado, ella es muy enfocada, ama el servir a Jesús. Entonces el ataque que yo le puedo dar es atacar en el nivel emocional, ataco su mente. Te despiertas una mañana y sientes como que nadie te ama, te sientes sola. En un lado tenés propósito y en el otro lado tienes fe en el Señor Jesucristo, pero te sientes solo de otro lado. Y eso es lo que le estaba ocurriendo a Pablo en este momento. Él estaba en un barco lleno de personas, una nave llena de personas, y él se sentía solo. Él sentía que toda la esperanza la había perdido. Ahí llegó a un lugar donde la había perdido toda. ¿Por qué? Porque el enemigo había cegado su vista en lo natural. Y cuando tu vista en lo natural se pierde, los sentidos en lo natural son perdidos. Ya no podía disfrutar de la comida, y lo podemos leer en el capítulo, que Pablo tuvo que regresar a ellos y forzarlos a comer porque habían perdido el apetito. Y él tuvo que venir y animarlos. Hermanos, no han comido hace mucho tiempo. Y porque ellos fueron animados por Pablo, los sentidos en lo natural regresaron. Lo tengo aquí, profeta. Nuevamente en el libro de Hechos, capítulo 27, versículo 33, dice: Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: Este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Les pido de que coman algo, porque es para su salud, porque ningún pelo de sus cabellos se va a perder. Pablo dijo: les quiero ayudar en el ámbito espiritual, pero lo que ustedes pueden hacer es ayudarme en lo natural. Porque yo te puedo ayudar en el espíritu, pero si tu hombre natural no tiene la fuerza para recibir ese don que te está siendo dado en el espíritu, pueden ver, es algo muy crítico que las personas entiendan esto. Muchas veces, lo que les voy a decir quizás no suene espiritual, pero sí lo es. Muchas veces lo que necesitas hacer no es ayunar. A veces lo que necesitas hacer es comer y recibir fortaleza. Porque estás ayunando y ayunando. Y estás muy desanimado. Y encima de eso no tienes comida.
Ahora el Señor te ha dado esa bendición, pero tu cuerpo está tan cansado y seco que no eres capaz de recibir la bondad del Señor. Y es por eso que Ana lloraba y clamaba y ayunaba. Y el momento que Elí le dijo, el próximo año tendrás un bebé, ella cortó ese ayuno. Dijo, ya no tengo que ayunar, ya sé que mi milagro está en camino. Entonces lo que tenemos que hacer es tuvo que preparar su cuerpo para recibir en el espíritu. Si no cuidamos del cuerpo, nuestro cuerpo no va a tener la capacidad de cuidar a ese niño, de tener a ese niño. Muchas personas tienen el espíritu encendido, pero mentalmente y físicamente están cansados. Entonces es importante de que cuides de los tres, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Esa es la enseñanza que les di hace 2 semanas. Tu espíritu, alma y cuerpo. Es tu deber el cuidar de los tres. Eso es lo que quiero que vean. El apóstol Pablo no era un creyente normal. Él fue un hombre que había experimentado lo sobrenatural. Fue un hombre que había ido al tercer cielo. Fue alguien que había visto cosas que no podía ni pronunciar. Una persona con ese nivel de estatura, alguien en ese rango espiritual, él mismo estaba confesando de que había perdido toda esperanza. Él dijo, perdimos la esperanza de ser salvados. Es increíble. Es algo que tenemos que estudiar. Una persona que había tenido muchos encuentros con el Señor. Sus experiencias en el Espíritu sobrepasan los de nosotros, pero su alma, no su espíritu, su alma había llegado a un lugar de desesperación. Su alma había llegado a un lugar donde él sentía que ya no había ayuda. Y la palabra nos dice, esa noche, un ángel del Señor lo visitó. Sí. Es muy importante de que analicemos este momento. Nuevamente, es algo que cubrimos en esa serie del alma, pero es importante de que lo veamos, que vean que lo que yo les enseñé los 30 días pasados no es un incidente aislado, no es que estoy creando una teología de una historia, pero les puedo demostrar momento tras momento y podemos aprender que este es el carácter y la naturaleza de nuestro Dios. Esta información te va a hacer un creyente poderoso. Hablamos sobre cómo los discípulos levantaron a Jesús. Ellos estaban gritando, ¿no te importa de que perecemos? Ese fue el clamor de los discípulos. No tienes cuidado que perecemos. Y Jesús, hasta ese momento, ¿qué es lo que estaba haciendo, hombre de Dios? Estaba durmiendo. Hasta ese punto, cuando ellos habían llegado a lo más bajo, pensaban de que no tenían esperanza, pensaban que estaban perdidos y sentían que a él no le importaba. No tiene cuidado que perecemos. Y él les dijo, profeta, aquí lo tengo. Estás hablando sobre lo que está escrito en Marcos 4:38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y él se levantó y reprendió el viento
Entonces él no se levantó hasta que habían llegado a ese punto donde perdieron la esperanza. ¿No es algo muy extraño de nuestro Dios? Nos debería hacer pensar por qué es que Él espera hasta el último momento. Y vemos lo mismo en otra ocasión. Cuando ellos no podían seguir, ellos estaban en el medio de la mar. Y Él vino a ellos viendo de que ellos no podían continuar. Y vemos que en la vida de Pedro, él se estaba hundiendo, pero Él lo levantó. Pero Él no paró la tormenta en cuanto comenzó. Él esperó hasta que Pedro se comenzó a hundir. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Tenemos que conocer a nuestro Dios. Tenemos que conocer a nuestro Dios. Y yo compartía esto. Espero de que no se hayan perdido esa palabra. Yo compartí de esto en esa serie del equilibrio. Que para que el Señor pueda expandir tu capacidad dentro de ti, Él tiene que esperar que tu alma llegue a lo último. Ahora tu espíritu está preparado para recibir esa información sin adulteración, esa ayuda sin adulteración. Ahora, Dios, en el momento que Elías estaba debajo de ese árbol, Dios le dijo, está bien, yo voy a esperar hasta que subas la montaña y vamos a hablar. Te voy a enviar un ángel, pero no te voy a hablar. Voy a esperar hasta que pares con sentir lástima de ti mismo. Y este es un tema que lo vemos con frecuencia. Vemos lo mismo en la vida del apóstol Pablo. Dios no vino inmediatamente corriendo a ayudarlo, pero Él esperó hasta que esa parte de su alma llegó a un lugar donde Él estaba convencido. Pueblo de Dios, este hombre ungido de Dios que fue al tercer cielo, ya estaba convencido de que había perdido toda la esperanza de ser salvo. Cuando esa parte de su alma clamaba, gritaba, oraba, hablando en lengua, muchos de nosotros orando en lengua, pero no es el espíritu, esa es tu alma clamando. Y después de toda esa drama, en ese lugar de donde él se pudo rendir, sus ojos espirituales fueron abiertos. Te lo entrego a ti. Esa piedra, que bajo a ese campo, el valor de 21 millones de dólares. No podemos cambiar a Dios. Tenemos que aprender cómo entender la manera que Él se comunica. El problema que tenemos hoy día, hijo de Dios, es que nosotros le estamos diciendo a Dios, háblame de la manera que yo quiero. Háblame cuando mi alma está en pánico. Manifiéstate a mí cuando yo lo demando. Sí. Ven a mí cuando yo te lo diga. No estamos dispuestos a tomar el tiempo y el esfuerzo para desarrollar nuestros sentidos espirituales, para poder entender la manera que Él se comunica, para entender cuándo Él se comunica, la manera en la cual Él se comunica. Porque si eres capaz de entender esto, sabes de que Él no se comunica cuando tu alma está en pánico. Si entiendes eso, podrías eliminar la ansiedad. Si entiendes eso, puedes eliminar ese periodo de 14 días cuando llegaron a la conclusión de que toda esperanza estaba perdida. Y es ese punto en el cual los cristianos fallan. Es por eso
Porque miles de personas prefieren ir a un hombre de Dios que puede hacer milagros y les puede dar una profecía, en vez de ir a una persona que les puede mostrar en la palabra cómo hacerlo. Porque no les gusta ese periodo de 14 días. Ellos quieren que alguien venga y haga un milagro. Pueden ir a esa segunda parte donde todo está bien. La segunda parte cuando Dios se manifiesta. La segunda parte cuando el Señor viene y Él mueve su vara mágica. Amamos esa parte, pero es en esa primera parte que creces en estatura espiritual. En esa primera parte es muy crítico para el Señor. Quiero que recuerden, aquí estaba un hombre que fue al tercer cielo. Había estado allí. Experimentó a Dios, pero aún su alma fue probada. Hubo una temporada donde él se sentía sin fuerzas y Dios tuvo que esperar hasta que tu alma llegara a ese lugar de paz para poder enviar ese ángel, hombre de Dios. Si cuidadosamente estudias esto, verás que fue hasta el día 14 que vino un ángel. ¿Qué es lo que estaba esperando ese ángel? El ángel estaba esperando la entrega de su alma, el lugar al cual él podía venir, donde ya no era capaz de seguir adelante. Él pensó que ya había terminado. Su alma se rindió. Ahora su espíritu puede oír. Ahora el alma está callada. Ya el alma ya no está gritando. El alma ya no está clamando. El alma ya no está haciendo berrinche. Pero el sol llegó a un lugar de humildad. Ya no está diciendo, Señor, ¿cómo puedes hacer esto? ¿Por qué? ¿Cómo? Hay una temporada donde haces preguntas que ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero después llegas a un lugar donde ahora tu alma no tiene la fuerza de luchar. La noche ha sido larga y el sol comienza a salir y el ángel está listo para tocar tu muslo y transformarte de Jacob a Israel porque aguantaste la noche. Muchos de nosotros estamos tratando de apurar a Dios, pero tenemos que dejar que Dios sea Dios. Gracias, Jesús. Un ángel fue enviado después de esa temporada, cuando su alma había llegado a una entrega total, y el ángel fue enviado. Y en ese momento, ahora su espíritu puede oír. Los otros hombres todavía no podían oír, no, pero el hombre de Dios tiene sus oídos abiertos, puede oír. Los demás todavía están en tristeza, pero Pablo en el día 14 ya estaba preparado para ver lo que los otros no podían ver. Y es por eso que las personas en la cual tú te rodeas, muchas veces puedes juntarte con alguien que está en tu iglesia, pero tu espíritu llega a un lugar oscuro. Te sientes más perdido porque ese individuo no tuvo la capacidad de guiarte. Compartiste toda tu vida con una persona que Dios no designó para que te dirigiera. Y ahora tú te estás ahogando. Y todo lo que estaba encima de ello ahora está encima de tu espíritu y los dos se están hundiendo. Y no puedes culpar a Dios por esto. Nunca le puedes culpar a Dios por eso. Algunas personas pueden tener comunión
que llegan al punto de ser removidos del jardín en el cual ellos tenían que estar, porque no encontraban una línea en medio de esa comunión. Y cuando esas voces pararon, todos estaban cansados. Ahora él podía escuchar la voz de Dios. Y en ese momento, él vio al ángel de Dios. Y él dijo, me gusta este versículo, léelo nuevamente, hombre de Dios. Versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Dos cosas dijo. De quién soy y a quién sirvo. Vemos que él perdió su equilibrio. El enfoque en su destino todavía estaba allí. Pero la manera que él pudo salir de esa pérdida de equilibrio solo es poner su esperanza en Cristo. La esperanza en Cristo es lo que lo va a sacar de esa pérdida de equilibrio. Su esperanza en Cristo. Y esto es lo que quiero que aprendan, pueblo de Dios. La esperanza en Cristo no puede ser solamente teológico. Tu esperanza en Cristo no puede ser solo lo que tu mamá te enseñó en los días de escuela dominical. Tu esperanza en Cristo tiene que ser algo más que cualquier creencia. Tiene que ser una experiencia tangible. Tiene que ser algo que puedes tocar. Tiene que ser algo que es real para que te pueda sacar del lugar en el cual te perdiste. Aquí está el apóstol Pablo diciendo, es un hombre que habla sobre la esperanza de Cristo, pero ahora su creencia en la esperanza en Cristo no era solo teología, no es solo teoría, no es solo un sentimiento, no es solo una enseñanza de denominación, pero él había experimentado esa esperanza en Cristo a través de un ser que fue enviado a él. El problema como cristianos que nosotros tenemos es que tenemos mucha teoría, pero no tenemos práctica. Cuando viene el viento, fácilmente somos soplados porque tenemos mucha teoría, pero no hay realidad. Cuando yo digo que necesitas 3 puntos para poder tener éxito en la vida, y te estoy hablando del equilibrio, y te estoy hablando sobre el enfoque en tu destino, y te estoy hablando en esa esperanza en Cristo, yo no estoy hablando de tener una buena fundación teológica, porque, hombre de Dios, lo que Satanás está a punto de liberar en la tierra, si solo tienes teoría, entonces yo me preocupo por la iglesia. Cuando yo veo a creyentes, cuando yo los miro y veo cómo problemas pequeños pueden causar división en un creyente, un pequeño problema causa que ellos pierdan esa esperanza. Entonces yo pienso, ¿será que la iglesia verdaderamente está preparada para la manifestación del anticristo? ¿Será que la iglesia está lista para esa persecución? ¿Será que la iglesia verdaderamente crees de que al ser desanimado por cosas pequeñas y después cuando venga la verdadera persecución y tu espíritu va a permanecer? No. Es por eso que el Señor está fortaleciendo tu fe ahora. Es por eso que tienes que fortalecerte ahora. Por eso tienes que aprender a decir no ahora. Es por eso que tienes que aprender a ser plantado ahora. Si el enemigo te puede desparcer ahora, entonces no estamos listos
por lo que el enemigo va a desatar en los últimos días, porque esta es la hora de la medianoche. Y es por la gracia que la iglesia resiste al anticristo. Pero tenemos que tenerlo muy claro. Ahora es la temporada donde tenemos que fortalecer nuestra fe. Ahora, la fe no necesariamente quiere decir que es teoría. El tener una teología correcta es importante. El tener tu entendimiento sobre la fe sí es importante. Pero la práctica es más importante que la teoría. Muchos de nosotros tenemos bien la teoría. Por teoría amamos al Señor. Por teoría, cuando viene un viento pequeño, de repente somos movidos. Entre el desánimo, por semanas, perdemos nuestro equilibrio. Por semanas. Si esta palabra está viniendo a ti, no es para desanimarte, pero es para recordarte. La voz de Dios está preguntando: Elías, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo ahí? No estás supuesto a estar ahí. Nuevamente, solo estoy poniendo la fundación por lo que vamos a ver. Tus ojos espirituales, para que ellos sean abiertos a las cosas de Dios, para que tus sentidos espirituales sean abiertos para oír las cosas del Espíritu, tiene que apagarse de las cosas de lo natural. Al apagarte de lo natural y aprendes a ser plantado cuando tu alma está siendo atacada, el aprender el equilibrio es lo que te va a ayudar a manifestar esa fe en Cristo, la esperanza en Cristo. Y es aquí donde yo quiero ser muy firme, muy directo. Te quiero decir, hijo de Dios, lo que estamos hablando no es teoría. Lo que estamos hablando es la práctica. No queremos ser una iglesia que solo se enfoca en la enseñanza. Enseñar muchas cosas, pero cuando esa esperanza es probada, caemos. Ahora tenemos que entender cómo podemos trasladar la teoría de la esperanza en Cristo en práctica. Es este punto en el cual está Pablo ahora. Esto es lo que esta enseñanza te está ayudando a ver. Tienes que llegar a un punto donde tu alma para de luchar y ahora tu espíritu está poniendo atención a Dios. La manifestación de la esperanza en Cristo se manifestó como un ángel que vino a hablar a él. Ahora imagínate el apóstol Pablo diciendo: un momento, yo no sé quién eres tú, mi esperanza está en Cristo. Imagínate el apóstol Pablo diciendo: yo no soy un hombre buscando un ángel, yo quiero directamente ver a Jesús. Esa es ignorancia. Y puedo decir que es locura, porque tienes que aprender a trasladar el lenguaje de Dios. Tienes que aprender para que tus sentidos espirituales entiendan la manera en la cual Dios te está hablando. Dios te está diciendo: ok, ¿has puesto tu esperanza en Cristo? ¿Has puesto tu esperanza en mí? Y el Señor ahora está diciendo: la manera que yo voy a manifestar esa esperanza es a través de tu capacidad espiritual para poder ver un ángel que voy a enviar y oír el ángel que va a hablar. Nuevamente, lo que vimos la semana pasada, él estaba sentado en medio de los prisioneros en la misma nave, pero nadie más lo vio. Pero él vio algo que nadie más podía ver. Él oía algo que nadie podía oír. ¿Por qué? Porque él había desarrollado sus sentidos espirituales a ese lugar donde la ayuda fue enviada. Él la pudo ver.
Cuando la ayuda le estaba hablando, él la podía oír. Para algunas personas, la ayuda que el Señor está enviando es a través de un hombre de Dios esta mañana viniendo a ti. Eres capaz de oír a Dios a través de ese hombre. O ya lo has descontado y estás diciendo, estoy esperando al Señor Jesús, pero el Señor Jesús te envió a alguien, pero estás esperando al Señor Jesús. Algunas personas pierden tiempo porque no son capaces de reconocer la ayuda que Dios les ha enviado y todavía esperan a Jesús. Todavía dicen, Jesús es el que me va a ayudar. Sí, Pablo. Esa esperanza en Cristo. Él te envió un ángel. Él te envió un mensajero donde tus destinos son afinados para verlo. Oíste la palabra que fue hablada esta semana, pero aquí estás esperando de que Dios te hable nuevamente sobre tu situación, pero Dios ya te lo dijo. Antes de que un hijo de Dios le pueda pedir a Dios otra palabra, primero tiene que aprender a oír la palabra que el Dios ya ha hablado. Esta semana, antes de decir, Señor, ayúdame, ¿eres capaz de ver la ayuda que Dios ya te ha enviado? Ver y oír a Dios a través de esa palabra que está viniendo a tu situación ahora. Desarrollar ese sentido. Yo creo de que ya ha comenzado. Yo creo de que Dios nos está empujando a otra dirección a partir de esta mañana. Yo creo de que si Dios lo permite, Él nos dará la gracia para expandir, explicar las cosas que Él me ha estado mostrando. Yo creo, pueblo de Dios, de que estarás listo. Regresaré muy pronto. Regresaremos para decir, yo quiero ver y yo quiero oír como el apóstol Pablo lo hizo. Ahora comenzaremos a ver en los sentidos de tu espíritu. En las últimas 2 semanas pasadas vimos los sentidos en lo natural, pero ahora vamos a enfocarnos en los sentidos en lo espiritual. ¿Cómo vamos a entrenar nuestros ojos y oídos para poder tener acceso a las cosas de Dios? Obviamente, no es un tema que yo estoy muy cómodo enseñar en público. La palabra de Dios es muy clara que Jesús le enseñaba en privado a sus discípulos, pero por el contexto, yo voy a hacer lo mejor que yo pueda a compartir ciertas cosas, ciertas experiencias la próxima semana. Y espero de que el nivel de tu hambre, esa parte de ti comienza a abrirse y comienza a ver el cielo. Mucho ha ocurrido en el ámbito espiritual desde anoche. Yo tuve un encuentro. Ciertas cosas ocurrieron. Y después de ese encuentro, yo miré una fortaleza demoníaca caer. Cayó. Y esa estructura se despedazó. Honestamente me asusté porque no lo había reprendido, no lo había atado, no había luchado contra él, pero yo lo estaba viendo. Y de repente entendí. Cuando el ángel del Señor le apareció a Pablo, esa apariencia en sí es un mensaje de que
ciertos principados que querían matarte en medio de ese mar han perdido. Y como señal de esto, Él está apareciendo a ti. Vemos esto en el libro de Daniel. Cuando el ángel se le apareció, él dijo: tu oración fue contestada desde el primer día, pero ciertos principados impedían de que yo me manifestara a ti. Pero el ángel se le apareció hasta después de ese ayuno. Si ves una manifestación de tu esperanza en Cristo, no es porque la victoria viene, pero es porque la victoria ya fue obtenida. Y eso te debería emocionar, porque si estás recibiendo la palabra ahora, es porque tu victoria ya está envuelta en la palabra. No es que el ángel vino y que de repente todo fue aclarado y que todas las cosas le fueron bien. No, pero desde el momento que ese ángel se le apareció a Pablo, ya los principados que estaban luchando para que ese barco no continuara, ya habían caído. Ya no había necesidad de que él ayunara otros 14 días para obtener esa victoria, pero esa manifestación de esa voz de Dios, de esa palabra de Dios, de esa palabra particular de Dios, fue una señal de que ciertas victorias ya fueron obtenidas. ¿Le puedo hablar al pueblo de Dios esta mañana y decir que esta mañana, mientras esta palabra viene a ti, también es señal de que ciertos principados que han luchado en contra de ti ya están derribados? Ya están derribados. Aleluya. Sí, sí, sí. Para los que no tienen fe en lo que acabo de decir, lo repito, ciertas cosas que te han parado en tu tarea, ciertos principados que te han detenido, ya han sido derribados en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, es el deber del apóstol Pablo el fortalecer su cuerpo. Él se levanta y dice: tenemos que comer, tenemos que fortalecernos, tenemos que prepararnos por lo que Dios va a hacer en el ámbito espiritual. Tu mente tiene que estar sana. Tienes que perdonar al que tienes que perdonar. Tienes que olvidarte de toda mentira. Tienes que salir del espíritu de ofensa. Tienes que arreglar tu equilibrio. Tienes que arreglar esas áreas en tu alma. Eso de ser terco es en esa área donde necesitas humildad. Tu alma tiene que estar humilde para poder recibir esa victoria que está ocurriendo en lo espiritual. Esta mañana, consciente o subconsciente, has sido llevado a una dimensión espiritual donde el apóstol Pablo se paró, donde él comenzaba a recibir información de un nivel mayor. Yo lo he dicho anteriormente, no se trata solo de oír una palabra, pero en tu capacidad de oír el espíritu detrás de esa palabra. Quiere decir de que yo puedo leer una historia en la Biblia y sacar conocimiento, o puede ser llevado en esa dimensión que está en la palabra, fue llevado a esa nave y ser llevado a ese lugar donde hubo un encuentro angelical
puede ser llevado a esa frecuencia en el cual Pablo vio y oyó. Tal es la gracia que te ha sido impartida esta mañana, o esta tarde, o en cualquier hora en la cual estés viendo. Pero mi cuestión es, ¿lo puedes notar? ¿Eres capaz de callar tu alma para poder caminar hacia esas nubes en el cual nunca has caminado y oír lo que no has oído anteriormente? ¿Eres capaz de desconectarte de las personas que te tienes que desconectar? Cuando Jacob estaba solo en el río, vino un ángel del Señor a él. Puedes llegar a ese lugar donde tu esperanza en Jesús es tan profunda. Y ahora ya no dependes en que tus amistades te lleven o que tu familia te lleve, pero has desarrollado el arte de oír la voz, desarrollado un corazón de depender en Jesús, desarrollado el arte de abandonar el alma, y ahora estás preparado para ser guiado en una frecuencia diferente. Oro para que el Señor te revele esto. Desde hoy, que sea algo que nazca en ti, el abrir tus sentidos espirituales. Porque, hijo de Dios, la potencial no tiene fin. Las victorias no tienen fin. El ámbito espiritual es tan amplio. Las dimensiones tienen diferentes caras. Y esa es tu porción. Amén. Eso te pertenece a ti. Lo que tu espíritu anhela, lo que desea, lo que persigue, es lo que será tuyo. Espero de que esta palabra ha sido nacer nuevo hambre en tu espíritu, que empiece un nuevo camino en tu vida. Y en el nombre de Jesús, te doy la bienvenida a ese camino, donde la esperanza en Cristo es algo tangible. Espero verte la próxima semana. Que el Señor te bendiga.